Hola chicos y chicas, la clase de biología de esta semana pertenece a la primera unidad, microorganismos y barreras defensoras del cuerpo humano. Y en esta clase vamos a tener como objetivos identificar las características que presentan los seres vivos y reconocer los tipos de células y algunas de sus partes. Estamos definiendo a los seres vivos por las características que ellos presentan. La primera característica es que todos los seres vivos están organizados estructuralmente, es decir, que tienen una estructura o partes, y que estas estructuras son necesarias para poder satisfacer las necesidades que poseemos todos los seres vivos. Y que esa estructura va a dividir a los seres vivos en simples, como una bacteria que está formada por una sola célula, y en seres vivos complejos que están formados por millones de agrupaciones de células, como los seres humanos. Otra característica de los seres vivos es que necesitan materia y energía. Por ejemplo, las bacterias y las plantas absorben energía mediante la fotosíntesis. Mediante este proceso natural, entonces las plantas y las bacterias van a producir su propio alimento que le va a permitir permanecer vivos. Y los animales y seres humanos, entonces absorbemos energía de los alimentos que consumimos. Otra característica de los seres vivos es que todos crecen y se desarrollan. Bien sea planta, animales o seres humanos, crecemos y nos desarrollamos. Otra característica es que todos respondemos a estímulos. Para ello tenemos 5 sentidos: el de la vista, olfato, oído, gusto y tacto nos permite recibir información del medio externo y reaccionar ante ellos. Además, también esto nos permite sentir emociones como el enojo, la sorpresa, la alegría, la tristeza, entre otros. Todos los seres vivos se reproducen de alguna manera u otra. Las plantas tienen una forma de reproducción sexual o asexual, que puede ser mediante semillas o de formas, digamos, diferentes a los seres vivos como animales y los seres humanos, pero sí llegan a reproducirse. Y obviamente los animales y los seres humanos nos reproducimos de manera sexual, mediante células y órganos sexuales. Ahora, una característica que compartimos los seres vivos es que estamos formados por una o más células, dependiendo si son seres vivos muy simples, van a poseer una célula, y si somos seres vivos, a medida que nos hacemos más complejos, vamos a tener mayor cantidad de agrupaciones de células que van a ir formando tejidos, órganos, sistemas y el individuo como tal. Entonces definamos células como una estructura básica y funcional de todos los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos las poseemos, van a formar nuestras estructuras y nos van a permitir realizar las funciones vitales que desarrollamos todos. Existen 2 tipos de células y aquí es donde tenemos que aprender a distinguir. Existen 2 tipos de células según su complejidad. El primer tipo de células son las células procariotas y el segundo tipo de células son las células eucariotas. Las células eucariotas son las más antiguas, son las más simples, pequeñas y se caracterizan por no tener un núcleo definido.
toda la información genética que poseen estas células están desordenadas en toda su superficie y que las células procariotas van a formar a organismos unicelulares como las bacterias. Mientras que las células eucariotas o seres vivos unicelulares pueden tener células procariotas como por ejemplo las levaduras y también los pluricelulares, es decir, que están formados por más de 2 células, también poseen células eucariotas. Estas células son de mayor tamaño que las procariotas, son mucho más complejas y a diferencia de las procariotas, las células eucariotas tienen un núcleo definido donde está guardado todo el material genético. Y las células eucariotas se van a dividir en células vegetales y células animales dependiendo a los seres vivos que formen. Entonces, ¿las células se dividen en vegetales y animales? No, las células se dividen en procariotas y eucariotas. Ahora, existen células eucariotas vegetales y células eucariotas animales. Ahora vamos a hablar de las células vegetales como la primera clasificación de las células eucariotas. Una célula vegetal es fácilmente identificable en libros, en textos, porque normalmente las van a pintar de color verde, porque es una característica de los vegetales. Estas células van a formar todo lo que son plantas y algunas bacterias que produzcan o que hagan fotosíntesis. Estas células por lo general van a tener una forma como muy geométrica, muy hexagonal, así tipo de un panal de abejas, así que va a ser muy fácilmente detectable en un dibujo o en una foto. Podemos ver o diferenciar la célula vegetal de la célula animal por estas descripciones que les estoy dando. Estas células tienen estructuras o partes en ellas que le permiten realizar todas sus funciones vitales. En este caso vamos a estudiar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos a la pared celular, que es esa estructura que, como su nombre lo dice, va a estar rodeando la célula como si fuera una pared, y esa pared celular es esa cubierta externa que le va a proporcionar rigidez a la célula y además la va a separar de otra. Es como si fuera eso, una pared que delimita y protege a todos los elementos o a todas las partes que se encuentran en dicha célula. Luego tenemos el citoplasma, que es una sustancia líquida donde se encuentran flotando todos los demás organelos o todas las demás estructuras. Para hacérselos ver más fácilmente, imagínense que una célula es una piscina, entonces el citoplasma sería el agua de la piscina, donde estarían flotando todos los demás elementos u organelos. La importancia del citoplasma es que mantiene hidratado todos los elementos que constituyen la célula. El cloroplasto, que es un organelo o una estructura muy característica solo de las células vegetales, es el organelo que contiene la clorofila, es decir, que esa clorofila, que es el pigmento verde que poseen todas las plantas, se encuentran en los cloroplastos. Por lo tanto, solo las células vegetales, las células que producen plantas, poseen este organelo llamado cloroplasto. Y el núcleo, que es de las estructuras más importantes de las células, porque allí es donde se encuentra toda la información genética de ellas para que cuando esa célula sea reemplazada porque se dañó, produzca una célula exactamente igual a ella. En ese núcleo se encuentra entonces todo el material genético de la célula. Y es uno de los más detectables, al observar una célula al microscopio, es uno de los más detectables porque es el de mayor tamaño. Tenemos la célula animal, que evidentemente va a formar a todos los animales, desde los más simples hasta los más complejos como nosotros los seres humanos.
Estas células animales son identificables porque por lo general en los libros y en la fotografía los van a ver como con una forma más ovalada, más parecida a una circunferencia. No es completamente redonda, sino que tiene una forma, digamos, más parecida a un óvalo o a un círculo. Este tipo de células comparte o tiene algunos organelos iguales a los de las células vegetales, pero otras que son diferentes porque obviamente tienen función de formar animales. En este caso, la célula animal no tiene pared celular, sino que tiene una membrana plasmática o membrana celular. También se conocen con esos dos nombres. Esta membrana plasmática tiene la misma función que la pared celular, que es protegerla, pero además de esto va a permitir la entrada y salida de sustancias. Es decir, que es permeable, se dice que es permeable o semipermeable porque permite la entrada y salida de algunas sustancias de ella, cosa que no tiene la pared celular porque la pared celular de la célula vegetal es sumamente rígida. Esta célula animal también tiene un citoplasma, que es el líquido donde se encuentran todos los demás organelos. Recuerden la referencia que les dije o la comparación con la piscina. El citoplasma sería el agua de la piscina. La membrana plasmática o la pared celular sería todo el límite de la piscina como tal. La mitocondria es otro organelo muy importante de las células, tanto animales como vegetales, porque allí es donde se produce la respiración celular. Allí la energía que se obtuvo consumiendo oxígeno va a generar dióxido de carbono y agua, que es sumamente importante para la vida en la Tierra, porque va a ser el alimento de las plantas. Y el núcleo es otra estructura que comparte con la célula vegetal. Allí también se encuentra guardado todo el material genético de esta célula. Cuando nosotros tenemos una herida, que las células se dañan mediante ese accidente que tuvimos, entonces hay una información genética que hace que se formen células exactamente iguales a las que se perdió.